Es una de las armas más icónicas del siglo XX, temida por gángsteres, admirada por soldados y eternamente asociada con la imagen del crimen organizado y de la guerra urbana. La Thompson, también conocida como Tommy Gun, se convirtió en leyenda no solo por su aspecto, sino por la mezcla explosiva de potencia de fuego, fiabilidad y una historia tan oscura como fascinante. Para entender su origen, hay que viajar a la Primera Guerra Mundial. Aquel conflicto demostró que el rifle de cerrojo, aunque preciso y potente, no era el arma ideal para la lucha en trincheras. Eran largos, pesados, lentos de recargar y apenas contenían 5 cartuchos. En el combate cercano, incluso palas y cuchillos podían ser más letales que un fusil estándar. Los soldados necesitaban un arma ligera, con mayor cadencia de fuego y facilidad para moverse en espacios reducidos. Mientras los alemanes introducían su primera metralleta, la MP-18 de 9 milímetros, los estadounidenses buscaban su propia solución. El responsable de concebirla fue el oficial John Taliaferro Thompson, un experto en armas pequeñas que imaginó una escoba de trinchera más efectiva, pero que en lugar de perdigones de escopeta, disparara proyectiles de gran calibre de manera automática. El diseño inicial se basó en el sistema de retroceso simple, disparando desde cerrojo abierto. Los primeros prototipos se probaron en calibre 306, pero pronto se decidió adaptarlo al cartucho .45 ACP, usado en pistolas Colt, por su gran poder de detención a corta distancia. Así nació el prototipo Annihilator. Thompson creía que esta arma rompería el estancamiento de las trincheras. Pero cuando estuvo lista, la guerra había terminado. El ejército perdió interés y Thompson se quedó con un invento sin comprador militar. En su salto al mercado civil, la compañía Auto Ordnance cambió el nombre a Thompson Submachine Gun para suavizar la imagen agresiva de Annihilator. El primer modelo de producción fue el M1921, con su característica empuñadura delantera, culata de madera y manija de carga en la parte superior. Podía disparar más de 900 balas por minuto, alimentado por cargadores de caja de 20 cartuchos o por tambor de 50. Pesaba más de 5 kilos vacía y cargada con tambor se acercaba a 7, pero ese peso ayudaba a controlar el retroceso. Auto Ordnance encargó la producción a Colt, lo que garantizó alta calidad, pero también un precio altísimo, unos $200 de la época, equivalentes a más de 4.000 actuales. En un Estados Unidos donde durante la ley seca se podía comprar legalmente una ametralladora, pero no alcohol, la Thompson encontró sus primeros clientes en departamentos de policía y curiosamente en el servicio postal, que adquirió 200 para proteger trenes de correo. Su primera aparición en combate fue en 1921, durante la batalla de Blair Mountain, el mayor levantamiento obrero armado de la historia estadounidense, donde unos 10.000 mineros se enfrentaron a 3.000 policías y guardias armados, algunos con Thompson en sus manos. Pero la fama mundial llegó con el crimen organizado. El 14 de febrero de 1929, en la llamada Masacre de San Valentín, 4 hombres, 2 vestidos de policía, alinearon a 7 miembros de una banda rival contra una pared y los acribillaron con 2 Thompson, disparando más de 70 balas en segundos. El caso fue noticia nacional y selló la asociación entre la Thompson y la mafia. Aunque su uso por parte de gángsteres fue real, Hollywood amplificó esa imagen. En realidad, muchos criminales preferían armas más baratas como escopetas o pistolas. Sin embargo, incidentes de alto perfil como la masacre llevaron al gobierno a aprobar leyes restrictivas, como el National Firearms Act de 1934, que impuso fuertes impuestos a armas automáticas, limitando su venta civil. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, solo se habían fabricado unas 15.000 unidades. Pero con la guerra, el arma pasó a ser prioridad. Se introdujo la versión M1A1, más simple y barata de producir. Con miras simplificadas, manija de carga lateral y cargadores rectos de 20 o 30 cartuchos. Los tambores de 50, aunque icónicos, fueron criticados por pesados, ruidosos y difíciles de recargar. Gran Bretaña encargó cientos de miles de Thompson, pero pronto la consideró demasiado costosa, optando por el más barato Sten. Durante la guerra, se produjeron alrededor de 1,5 millones de Thompson, pero seguía siendo menos común que rifles como el M1 Garand.
o la carabina M1. Su uso se reservaba a paracaidistas, sargentos, comandos, tripulaciones de tanques y unidades especiales, donde su alta potencia de fuego y fiabilidad en combate cercano la hacían ideal. Sin embargo, tenía desventajas: su peso elevado, alcance práctico limitado a unos 40 o 50 metros y munición pesada que reducía la cantidad que un soldado podía cargar. En junglas como las de Iwo Jima, los Marines acabaron sustituyéndola por el fusil automático BAR, más potente a media distancia. Aun con sus limitaciones, el nivel de fabricación de la Thompson era superior al de competidoras como la alemana MP-40, el británico Sten o la soviética PPSH-41. Pero ese mismo cuidado encarecía la producción y ralentizaba las entregas. Por eso, Estados Unidos desarrolló un reemplazo más barato, la M3 Grease Gun, hecha con chapa estampada y de calidad inferior, pero mucho más rápida y barata de fabricar. En el frente europeo, la Thompson demostró ser un arma confiable y devastadora en el combate cercano. Durante el día D, muchas unidades paracaidistas y comandos británicos la llevaron como arma principal. El hecho de que disparara el cartucho P45 ACP le daba una potencia de parada letal contra soldados enemigos a corta distancia, incluso si estos llevaban protección corporal ligera o usaban cobertura parcial. Un solo impacto era capaz de incapacitar inmediatamente. Sin embargo, en entornos abiertos como campos o zonas rurales, su corto alcance efectivo se volvía un problema. Los fusiles alemanes Karabiner 98K podían alcanzar blancos a varios cientos de metros, mientras que la Thompson perdía precisión y potencia más allá de los 50 metros. Esto obligaba a sus usuarios a acercarse mucho más al enemigo, aumentando el riesgo en combate. En comparación con su rival alemana, la MP-40, la Thompson tenía varias ventajas y algunas desventajas. La alemana, fabricada principalmente con piezas estampadas, era mucho más ligera y barata de producir, pero también menos resistente al maltrato y menos potente debido a su cartucho de 9 milímetros. La Thompson podía soportar barro, arena, humedad y golpes sin dejar de funcionar, algo que los soldados estadounidenses apreciaban enormemente en las trincheras embarradas o en las selvas del Pacífico. Uno de los aspectos menos conocidos es que la Thompson también tuvo un papel importante en manos enemigas. Tropas alemanas y japonesas capturaban unidades y las reutilizaban debido a su fiabilidad y alta cadencia de fuego. En varias fotos de la época, se puede ver a soldados del eje portando Thompson capturadas, especialmente en campañas donde el contacto cercano era frecuente. En el Pacífico, la Thompson se volvió una herramienta casi indispensable. Las selvas densas, los combates en islas pequeñas y la necesidad de eliminar posiciones enemigas en búnkers o cuevas hacían que la potencia de fuego a corta distancia fuera mucho más valiosa que el alcance. Los marines y soldados del ejército la utilizaban en asaltos rápidos, donde su ráfaga de más de 700 balas por minuto podía barrer una trinchera en segundos. Pero incluso en estos escenarios, el peso era un problema. Cargar con un arma de más de 5 kilos, más la munición, cada cargador de 30 cartuchos pesaba alrededor de 1 kilo. Agotaba rápidamente a los soldados en climas calurosos y húmedos. Muchos preferían llevar menos munición para aligerar el equipo, aunque eso reducía su capacidad de sostener combates prolongados. A medida que la guerra avanzaba, las limitaciones de producción se hicieron más evidentes. Aunque se simplificaron las piezas y se redujo la cantidad de mecanizados finos, la Thompson seguía siendo costosa y lenta de fabricar en comparación con otras subfusiles aliados. El Reino Unido, por ejemplo, pasó a producir en masa el Sten por una fracción del coste, aunque sacrificaba durabilidad y confiabilidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, lejos de desaparecer, la Thompson continuó en servicio activo en numerosos conflictos. Durante la Guerra de Corea, volvió a equipar a unidades de infantería, especialmente en combates urbanos y de montaña, donde la potencia de parada seguía siendo una ventaja. Incluso en la Guerra de Vietnam, algunas unidades sudvietnamitas y fuerzas especiales estadounidenses la seguían utilizando, aunque en ese momento ya competía con armas más modernas como la M16.
Lo curioso es que mientras en el ámbito militar su uso iba disminuyendo poco a poco, en el cine y la televisión su fama crecía. Películas de gángsteres, series bélicas y documentales reforzaban su imagen de arma legendaria. La estética de su cargador de tambor y su empuñadura frontal la hacían reconocible al instante. La Thompson también fue adoptada por cuerpos policiales en Estados Unidos y en otros países, aunque en muchos casos se modificaron para disparar únicamente en modo semiautomático, cumpliendo con leyes más estrictas sobre armas automáticas. Aún así, su imagen intimidante la convirtió en un elemento de disuasión eficaz. Fuera del ámbito oficial, otra parte oscura de su historia se escribió en conflictos irregulares. En guerras civiles, movimientos de guerrilla y luchas revolucionarias de mediados del siglo XX, la Thompson se utilizó ampliamente debido a que miles de unidades sobrantes de la Segunda Guerra Mundial fueron vendidas o donadas como parte de programas de asistencia militar. En algunos casos, estas armas terminaron en manos de facciones que Estados Unidos no tenía intención de armar, prolongando conflictos o intensificando su letalidad. Incluso hoy, en algunas regiones en conflicto, se pueden encontrar Thompson operativas más de 80 años después de su diseño original. Esto es testimonio de su durabilidad, pero también de cómo un arma diseñada para una guerra específica terminó siendo parte de combates durante generaciones. Por todo esto, la Thompson no es solo un arma, es un símbolo. Para algunos, representa la innovación y la superioridad industrial de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Para otros, es el recordatorio de cómo las armas exceden el tiempo y el lugar para el que fueron creadas, con consecuencias que a menudo escapan del control de sus diseñadores. Y si este tipo de historias sobre armas legendarias y su impacto real te fascinan, suscríbete al canal. Así no te pierdes ninguna de las próximas entregas en las que seguiremos revelando el lado oculto de la historia militar. Con el paso del tiempo, la Thompson pasó de ser un arma de combate esencial a convertirse en una pieza histórica y de colección. Sin embargo, su legado va mucho más allá de los museos. Aún hoy es posible encontrarla en zonas de conflicto donde los recursos son limitados y las armas nuevas escasean. La durabilidad de su diseño, la sencillez de su mantenimiento y la disponibilidad del cartucho .45 AACP han permitido que siga siendo útil para quienes la empuñan. Uno de los aspectos más fascinantes de la Thompson es que, a pesar de su peso y su coste de producción, ha resistido el paso del tiempo mejor que otras armas contemporáneas. Por ejemplo, la británica Sten, aunque barata y fácil de fabricar, fue retirada de servicio mucho antes debido a su fragilidad y falta de precisión. Lo mismo ocurrió con la alemana MP40, que aunque fue producida en masa, no tenía la potencia ni la robustez necesarias para seguir operativa décadas después. En términos de ingeniería, la Thompson marcó un punto intermedio entre los subfusiles de la Primera Guerra Mundial y las armas modernas de la Guerra Fría. Su fabricación con piezas mecanizadas de alta calidad la hacía excepcionalmente fiable, pero al mismo tiempo, esa misma calidad encarecía su producción. Era un arma hecha para durar, no para fabricarse en masa y desecharse. La versión más icónica, la M1921 con tambor de 50 cartuchos, sigue siendo la favorita de coleccionistas y recreadores históricos. Sin embargo, los modelos militares simplificados como la M1 y la M1A1 fueron los que realmente definieron su papel en la historia bélica. Eran más fáciles de producir, más ligeros y, aunque menos llamativos, seguían ofreciendo la potencia de fuego que hizo famosa a la Thompson. En el terreno de las comparaciones, la Thompson también influyó en el diseño de otros subfusiles. El soviético PPSH-41, famoso por su tambor de 71 cartuchos y su altísima cadencia de fuego, tomó inspiración en el concepto de un arma automática robusta para combate cercano. Del mismo modo, el estadounidense M3 Gris Gun, aunque pensado como un sustituto barato, heredó la idea de un subfusil compacto y de gran calibre para entornos urbanos o en vehículos blindados. El lado oscuro de la Thompson no se limita a su asociación con la mafia de la era de la ley seca. Su exportación masiva tras la Segunda Guerra Mundial la llevó a participar en conflictos que Estados Unidos ni siquiera reconocía oficialmente. En guerras de independencia en África, en la insurgencia de Malasia, en la guerra civil griega y en otros conflictos de baja intensidad, se podían ver Thompson en manos de facciones muy diversas. A veces eran aliados de Washington, otras sus enemigos. Su fama también atrajo a los mercados ilegales. Durante décadas fue objeto de contrabando hacia grupos armados, especialmente en América Latina, donde su potencia de fuego la hacía temida en enfrentamientos con fuerzas policiales mal equipadas.
Incluso después de endurecer las leyes sobre armas automáticas, seguía apareciendo en incautaciones. En el ámbito cultural, la Thompson se convirtió en un icono visual. Desde películas clásicas de gángsteres como Scarface, la versión original de 1932, hasta videojuegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, su silueta sigue siendo instantáneamente reconocible. Esto ha ayudado a perpetuar la idea de que fue el arma del crimen organizado, aunque en realidad su uso en el hampa fue mucho más limitado de lo que la ficción sugiere. Lo cierto es que la Thompson fue diseñada para una guerra que terminó antes de que pudiera probarse, encontró su fama en manos de criminales y luego tuvo su verdadera consagración en el mayor conflicto de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Ese viaje de las trincheras a los callejones, y de ahí a las playas del Pacífico y las calles de Normandía, es lo que la hace única. Hoy en día, las Thompson originales son piezas de colección muy cotizadas. Los modelos fabricados por Colt en los años 20, en buen estado y con su tambor original, pueden alcanzar precios de decenas de miles de dólares. Sin embargo, en algunos lugares siguen siendo herramientas de combate. Allí no son piezas de museo, son armas listas para disparar, igual que hace 80 años. El mito de la Thompson es también el mito de la era en que fue creada. Un tiempo en que las armas se diseñaban para durar toda la vida, donde la estética y la funcionalidad iban de la mano, y donde un invento podía sobrevivir mucho más allá de las intenciones de su creador. John Taliaferro Thompson quería una herramienta para acabar con las guerras de trincheras. Y lo que terminó haciendo fue crear un arma que marcó a la guerra urbana para siempre. A pesar de su peso, de su alcance limitado y de su alto coste de producción, la Thompson se ganó un lugar en la historia militar por su fiabilidad, su potencia y su versatilidad. Y aunque el tiempo y la tecnología han dado paso a modelos más ligeros y eficientes, pocas armas han dejado una huella cultural y bélica tan profunda. Esa es la oscura verdad sobre la Thompson. Fue una creación militar que terminó siendo símbolo del crimen, un arma pensada para la guerra que se volvió leyenda en la paz y que, casi un siglo después, sigue apareciendo donde menos se espera. Si te gustó este video, suscríbete para más historias sobre las armas, vehículos y batallas que marcaron el rumbo de la historia.